6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a leerlo en lenguaje actual para los niños. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios le ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Amén. Entonces, que este mensaje, esta palabra nos está diciendo, que nos está enseñando el Señor, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo tiene que ser nuestro cuerpo entonces? Puro y santo. ¿Para qué? Para que pueda habitar el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Por eso el Señor nos pide, día a día y siempre nos pide que entreguemos nuestros corazones, que podamos ser libres, que podamos dejar eso lo que nos está apartando de Dios. Sea una raíz de amargura, sea una falta de perdón, sea un dolor que estemos transitando quizás por una partida de un ser querido, o puede ser también en un maltrato verbal, físico. A veces cuando nos mienten, a veces cuando nos engañan, vienen las confusiones y las dudas, y eso también nos lastima a nuestro corazón. Por eso el Señor nos pide que cuidemos nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo no puede estar reposando en un lugar pecaminoso, donde existe el pecado, donde gobierna el pecado. Necesita un lugar limpio, puro. Por eso el Señor nos enseña y nos corrige cómo tenemos que ser en nuestra vida, de cómo tenemos que obedecer, cómo tenemos que rechazar el pecado y de cómo tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. A veces también el perdón lleva no solamente a perdonar a nuestros hermanos o a alguien que nos hizo daño, sino a nosotros mismos, aun cuando nosotros lastimamos o dañamos a alguien. De eso también se trata el perdón. El Señor nos habla en cada mensaje de cómo tenemos que alejarnos de ese pecado. Mire lo que dice también en primera, para afirmar lo que se está leyendo en 1 Corintios 3, 16-17. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también le destruirá. El lenguaje actual era ese. Mire lo que estaba diciendo, ¿no? Que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si nosotros destruimos este templo, también el Señor va a destruirnos. ¿Por qué? Porque es un lugar donde el Espíritu Santo quiere reinar, quiere reposar en nuestros corazones, quiere tomar el control de nuestros corazones. Ustedes no se imaginan, mis hermanos, lo triste que se pone el Señor cuando estamos apartados de Él, nos alejamos de Él, a causa del pecado, a causa del rechazo a Dios. Pero el Señor, con su gran amor y misericordia, siempre nos llama, siempre nos busca, siempre nos enseña y nos corrige. Hay a veces, mis hermanos, que a veces pensamos que el hermano tiene la culpa porque quizás está haciendo mal las cosas, o quizás la iglesia, a unos ministros, los siervos, quizás uno a veces se enoja, quizás el pastor no me viene a ver, el pastor, a él le tiene más consideración que a mí. Y a veces, mis hermanos, no es tan así. A veces nosotros mismos tenemos que ser realistas, tenemos que saber autoanalizarnos nosotros mismos
Examinémonos, dice la palabra. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que me aparta de Dios? ¿Qué es lo que me aleja de mis hermanos? ¿Qué es lo que me hace pensar que el siervo, el pastor, el ministro no tienen importancia hacia mi persona? ¿Qué es? ¿Qué es lo que me aleja de ti, Señor? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que no puedo resolver? ¿Qué es lo que no puedo entregarte, Señor? A veces nosotros tenemos que preguntar: Señor, guíame, Señor, háblame, enseñame, mostrame, corregime. Pero a veces, mis hermanos, nosotros no queremos ser corregidos, no queremos ser enseñados, queremos resolverlo a nuestra manera, como nosotros pensamos. Y a veces eso es un grave error, mis hermanos. Es un grave error porque dejamos de lado a Dios, no dejamos que Él nos corrija, no dejamos que Él nos enseñe, no dejamos que Él entre en nuestros corazones para que nos guíe, mis hermanos. Por eso el Señor en este mensaje era muy claro. Mire cuán importante es su cuerpo, cuán importante lo tiene Dios a usted, mis hermanos, a cada uno de nosotros, aún a mí. Cuán importante somos para el Señor, que dio su vida por nosotros, dice la palabra. Miren lo que dice, ¿no?, el mensaje. Que Él nos compró. Es alto el precio que pagó por nosotros. Ya nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino a Él. Y a veces no queremos nosotros manejarnos como queremos. No queremos recibir órdenes. No queremos que Dios nos maneje a su antojo, porque a veces, aunque no lo digamos, lamentablemente, hermanos, con las acciones hacemos otras cosas. Por eso, mis hermanos, el Señor acá está diciendo cuán importante es el cuerpo de nosotros, cuán importante es cuidar la presencia del Señor, cuán importante es buscar de Dios, cuán importante es llenarse de papá, cuán importante, mis hermanos. Por eso, ustedes no piensen que Dios no los tiene en cuenta. No piensen que no son nada. No piensen. Porque si Dios nos enseña, nos corrige y dice cuán importantes somos para Él, es porque somos importantes y Él nos tiene en cuenta cada uno. Sí, muchas veces Dios va a estar callado, porque va a estar tratando con nuestras vidas, va a estar trabajando. Hay a veces que trabaja en silencio el Señor. Pero está en nosotros como queremos ser tratados, si queremos dejar que el Señor trate con nuestras vidas o no. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que cuidar el templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. ¿De qué? Del pecado. Tenemos que practicar mucho el amor y la misericordia, dice el mensaje. Y es el mensaje muy directo a lo que nos dice el Señor. No hay vuelta. El amor tiene que reinar en nuestros corazones, en nuestra vida. Si hay enojo, si hay ira, hay contienda, hay pleito, entonces el amor, ¿dónde está? Hoy decía, ¿no?, el deber del cristiano es estar triste con los que están tristes, llorar con los que lloran. Habla de cómo tenemos que estar con nuestros hermanos. A veces, mis hermanos, el ser humano juzga mucho, no entiende lo que puede estar pasando el otro. Me ha pasado muchas veces, porque parecía que era tan fácil resolver para mí algunas cosas que al hermano también le tenía que ser fácil. Pero cuando me tocaba a mí, parecía más difícil y el hermano no me entendía. Y me enojaba, me airaba, me alejaba de la presencia de Dios. Pero el Señor hoy nos enseña y nos corrige a que no tenemos que ser así. Tenemos que practicar mucho el amor y la misericordia.
Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Imagínense, mis hermanos, si el Espíritu del Señor mora en nosotros, nuestro espíritu se vivifica. Mire si no vamos a sentir la presencia de Dios. Mire si no nos vamos a gozar. No tendríamos ni vergüenza. Pero hay a veces, mis hermanos, cuando no estamos bien en las cosas de Dios, en su presencia, cuando no cuidamos nuestros cuerpos, nos da lo mismo. Ahí estamos equivocados, estamos erróneos, mis hermanos. Ahí es cuando no nos gozamos, estamos tristes, enojados, airados. Nos sentimos solos y le echamos la culpa a Dios, que no me escucha. ¿Hace cuánto que le estoy pidiendo y no me escucha? ¿Por qué a los demás sí y a mí no? Y eso es lo que el Señor no quiere que nosotros pensemos de esa manera, porque Dios sí escucha, Dios nos tiene en cuenta. Por eso nos dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios le ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Miren qué nos dice entonces, que nuestro cuerpo tiene que honrar y agradar a Dios. Bendecirlo, dándole gracias día a día por un día más. Bendecir su nombre, gozarse de su presencia. Mire si cuán importante este mensaje que el Señor nos dio. Por eso dice, ¿qué dice en este versículo 20? Casi al final dice, por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos compró con un precio que pagó por nosotros. Un precio muy alto, dice la palabra. Por eso el Señor nos está diciendo, día a día tenemos que buscar de su presencia. La vez pasada hablaba con mi hermana lo que era estar cuando estamos en la presencia de Dios y lo que es estar lejos de Dios. A veces los días se hacen muy largos cuando estamos lejos de Dios. Y cuando estamos en el Señor parece que se va rápido los días y no queremos, ya está, se fue tan rápido, pasa, y no queremos irnos de la presencia de Dios. Por eso, mis hermanos, el Señor nos dice que nos dediquemos día a día. Ahora, ¿por qué digo día a día? Porque de acá dice en su mensaje, por eso debe dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Dedicar, ¿qué significa dedicar? Dedicar a algo, estar pendiente de eso, para honrarlo y glorificarlo, cuidarlo, porque la presencia de Dios se cuida, mis hermanos. Porque cuando hay pecado, el Espíritu Santo se aleja del pecado. Dios nos ama tanto, mis hermanos, que dio a su Hijo por nuestras vidas, como dice acá, cuando Dios nos salvó. Por eso, mis hermanos, y no dice solamente cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por esa razón tenemos que dedicarnos a Dios, a glorificarlo, a bendecirlo, a darle gracias día a día. Y tenemos que dejar que la presencia de Dios reine en nuestras vidas, que la presencia de Dios entre en nuestro corazón, que la presencia de Dios tome el control y dominio de nuestro corazón, de toda nuestra mente, nuestro cuerpo. Nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro hablar, tiene que ser siempre con el Señor y en el Señor. Dice que la iglesia es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Si somos un solo cuerpo, el Espíritu se mueve en ese cuerpo.
Pero ahora, mis hermanos, ¿cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos para honrarlo, bendecirlo, glorificarlo? Le tenemos que dar gracias a Dios porque pudimos llegar a este lugar. Le tenemos que dar gracias a Dios por un día más de vida. Le tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos culto para bendecir al Señor. Por eso siempre les digo, mis hermanos, gócese en el Señor de corazón. Gócese con alegría. No está mal que llore delante de la presencia del Señor, pero que sea en el Señor, con amor, con gratitud, por lo que hizo por nosotros, mis hermanos. Por eso es necesario cuidar nuestro cuerpo. Si usted no se cuida, si usted no se llena de Dios, porque a veces el cuidado no quiere decir que tenemos que arreglarnos tan excesivo, tampoco dejarlo estar, porque eso no habla la palabra. Hoy estábamos hablando con nuestra hermana también, con otra hermana hablamos de la humildad, que la humildad no significa ser pobre. A la presencia de Dios, sabemos que el traje, el saco, la corbata, no nos va a hacer salvo, mis hermanos. Lo que nos va a hacer salvo es la relación que nosotros tengamos con Dios. Que nuestro corazón sea para el Señor. Eso nos va a hacer salvo. Alejarnos del pecado. Pero no quiere decir que nos vengamos arreglados para Dios. Quiere decir eso que está mal, porque a Dios venimos a honrarlo, venimos a glorificarlo y a bendecirlo para su fiesta, porque siempre digo que cada culto es una fiesta para Dios. No es para nosotros, es para Dios. Nosotros nos gozamos porque la fiesta es de Dios y somos la congregación, somos sus hijos. Dios nos permite, mis hermanos, miren lo que nos permite gozar de sus privilegios, de sus bendiciones. Como dije la vez pasada, Dios quiere siempre bendecirnos, mis hermanos. Pero ahora nosotros, ¿queremos ser bendecidos por Dios? Es una gran pregunta que podemos hacernos nosotros mismos. Por eso, no deje que la presencia de Dios se aleje. No deje que la presencia de Dios no entre en su corazón. Permítale a papá entrar a su vida, a su corazón. Que sea Él que tome el control y dominio de todo lo que hace. No lo deje de lado. Porque Él quiere ser siempre parte de nosotros. Porque dice que nosotros somos un solo cuerpo con Cristo. A los que estudiaron conmigo lo que es el nuevo nacimiento. Nosotros somos un solo cuerpo con Cristo. Tenemos que imitar todo lo que hace el Señor en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Entonces no puede haber pecado en nuestras vidas. Tenemos que rechazarlo porque el Señor aborrece el pecado. Sino que tiene que estar reinando en nuestra vida el amor, la misericordia, el perdón. Tiene que reinar la presencia de Dios para ser imitadores de Cristo. Si usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser discípulos del Señor? Levante la mano, mis hermanos. ¿Y está dispuesto a amar a su prójimo? Hoy decía mi hermano, ¿está dispuesto a amar a su prójimo? No escucho a mis hermanos. ¿Está dispuesto a amar a su prójimo? Amén. Por eso, antes, mi hermano, de reaccionar, de pecar, antes de juzgar al hermano, hay que decirle: Señor, ¿qué pasa con mi hermano? Ayúdalo, levantalo, renovalo. Ahora, si nosotros seguimos de la misma postura, enojados, airados, Señor, ¿qué pasa en mi vida? Límpiame, Señor. Si hay algo malo en mi corazón, sácalo, Señor.
cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y no puede haber algo malo en mi cuerpo, en mi corazón. No puede haber pecado. Por eso el Señor nos enseña, mis hermanos, nos enseña y nos corrige cómo tenemos que dedicarnos a Él. Por eso, mis hermanos, les aliento a que puedan meditar en este mensaje, porque es una palabra muy importante para nosotros. Imagínense que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que Él pueda vivir. No lo tome a la ligera como, sí, ya sé. No, piénselo, medítelo en el Señor. Cuán importante es su cuerpo para Dios. Que dice el Señor, templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí llegó el mensaje de la palabra.